Desde que tengo memoria, el Cristo de mi tía Margarita estaba ahí, colgado en la pared de un cuarto que ella utilizaba para los huéspedes, cubierto con una tela negra de encaje grueso, como un velo de luto eterno. Nadie en la familia hablaba mucho del tema, aquello era de respeto, y si lo hacían, era en modo de susurros. Mi abuela decía que ese Cristo no era de Dios, a ella no le gustaba, pero a mi tía Margarita, quien era muy necia y quería tenerlo porque supuestamente se lo había regalado una mujer que no era buena, una bruja. Yo no sabía mucho del tema. Además, mi mamá me regañaba cuando quería estar de metiche y por nada del mundo me dejaban a mí o a mis hermanos entrar a ese cuarto. Debo comentarles que la tía Margarita vivía sola en una casona vieja en el pueblo de San Agustín, donde los rezos se confundían con los secretos y las paredes parecían escuchar. Todos la respetaban, pero también le tenían miedo. Era de las mujeres que sabían cosas, de brujería sobre todo. Ella usaba listones rojos para amarrar el mal. Tenía frascos con cosas dentro y las tenía justo donde guardaba aquel Cristo en la habitación, el cual, por cierto, es lo que más miedo me daba. Yo jamás lo había visto, pero mi abuela lo describía. Ella decía que estaba hecho de madera antigua, tallada a mano, con una expresión que no era de dolor, sino de furia contenida. Las cuencas de sus ojos estaban vacías, pero no vacías como una escultura inacabada, sino huecas, negras, como túneles profundos que iban más allá de esta vida. Atravesaban todo para ir directo hasta la muerte. Para una ocasión, cuando tenía 14 años, como mi tía Margarita siempre estaba en su casa, me dejaron con ella durante una Semana Santa. Mis papás viajaron fuera de la ciudad porque uno de los primos de mi padre estaba muy enfermo y me dejaron con mi tía Margarita porque los demás tíos habían ido de vacaciones o simplemente pusieron pretextos para no atenderme. Supe de inmediato que era tiempo de aprender de respeto y de fe, porque mi tía Margarita era de carácter fuerte y yo un chiquillo rebelde con ganas de destruirlo todo. Mis padres me dejaron en esa vieja casa, se marcharon. Me dolía no poder ir con ellos. A mis hermanos, como eran mayores, sí los llevaron. Ya no había nada más que decir. Aquella primera noche, mi tía Margarita, después de atenderme, me dijo que debía dormir en la sala. Me sirvió de cenar y recuerdo que me dio unos tacos de carne que olían un poco mal. Fue inevitable hacer un mal gesto a aquello, cosa que, como era de esperarse, le molestó mucho a mi tía. Ella se puso seria, no me dijo nada. En ese instante, justo cuando estaba ya por irse a acostar, alguien tocó a la puerta. Mi tía caminó y abrió. Ya era tarde, cerca de las 9 de la noche. «Margarita, ayúdame. Mi niño está muy mal. Su papá le pegó muy feo y no para de llorar. Dice que le duele algo en su pecho. Ya no sé qué hacer». Mi tía le pidió a la mujer que se salieran un poco. Estuvieron hablando y solamente los murmullos se alcanzaban a percibir. Escuché que el señor, aquel esposo de la mujer que visitaba, cada que se ponía borracho, golpeaba a sus hijos y también a la señora. Por lo que alcancé a escuchar, la mujer le imploraba a mi tía Margarita que los ayudara para que les quitaran a aquel mal hombre de encima. Me imagino que mi tía aceptó, porque ambas mujeres entraron a la casa. La pobre señora lloraba y yo nomás estaba ahí medio escondido, escuchando. «Órale, Marcos, súbete al cuarto y ahí enciérrate. No quiero verte aquí abajo. Voy a atender a la señora. Dame unos minutos». Obedecí a mi tía. No podía hacer otra cosa. Y por lo que estaba pasando, me generaba más morbo saber lo que ocurría con aquel Cristo tan extraño. Yo jamás lo había visto.
Siempre que íbamos de visita con mi tía, ella lo cubría con una manta. Ya estando ahí arriba, no alcanzaba a escuchar, pero tenía entendido que mi tía Margarita le pedía favores extraños a ese Cristo. Por eso es que me preguntaba qué es lo que estaba pasando en ese cuarto, qué tanto estaban haciendo mi tía y la señora. Y es que la mujer que entró lloraba descontroladamente, como si algo la estuviera lastimando. No sé qué tantas cosas le hacía mi tía o cómo eran sus rituales. Me puse nervioso. No conocía esa parte de mi tía Margarita. Ella en realidad era una bruja y sabía mucho de magia negra. Pasó así un rato y después escuché cómo la mujer salió llorando del cuarto y mi tía la iba tratando de consolar. Cerraron la puerta y ya después mi tía me pidió que bajara. Se portó muy serena y me preguntó que si no me iba a cenar lo que me dio. Le dije que ya no tenía hambre y con esto mi tía guardó silencio, hizo una mueca de molestia, salió al patio de atrás para darle toda aquella comida al perro que ya chillaba de hambre. Mi tía afirmó sentirse muy cansada, se retiró a su cuarto a descansar y apagó las luces. Yo me quedé acostado en el sillón, lleno de incertidumbre. Quería saber qué tanto es que mi tía ocultaba en aquel cuarto. La visita de la mujer me había llenado de curiosidad y mi cabeza no dejaba de pensar en la idea de ir a ver cómo es que se veía aquel extraño Cristo. Esperé cerca de 1 hora y ya decidido a averiguar, me levanté y caminé hacia aquel cuarto. Moví la cortina y un aroma a esencias me llegó de golpe. Era agradable, pero tenía un tono místico que envolvía al instante y me hacía entrar en una atmósfera de algo desconocido, incluso aterrador. Me dio un poco de miedo cuando encendí la luz y ahí estaba, colgado sobre la pared, cubierto con una manta oscura. No sabía lo que estaba a punto de hacer, pero me fui acercando y sobre una cómoda que estaba a los pies de aquel Cristo, vi que había una hoja de papel. La atravesaba un alfiler. Mi curiosidad era muy grande, así que tomé aquello para averiguar de qué se trataba. Ya con el papel en mis manos, al retirar el alfiler, abrí la hoja que estaba doblada. De inmediato cayó una pequeña fotografía de un hombre. Seguramente era el esposo de aquella mujer que había estado en esa habitación minutos antes. También noté que había un escrito. Al leerlo, ahí se mencionaba que se entregaba la vida de dicho hombre, un tal Jaime Arteaga, en el nombre de Cristo, Señor de la oscuridad. De inmediato me asusté, acomodé aquello y volví a dejarlo tal y como estaba, pero aún quería ver cómo es que era aquel Cristo, cómo se veía. ¿Realmente era tan horrible como lo decía mi abuela? Con todas esas preguntas, con mi mano retiré la manta lentamente y así fui descubriendo la figura. Efectivamente, se veía como un objeto muy pero muy antiguo. La madera había sido tallada a mano de una forma muy extraña, un tanto perfecta. Efectivamente, en sus ojos solo estaban las cuencas vacías, muy oscuras y profundas. La expresión emocional de aquel Cristo no era la que todos conocemos. Su rostro proyectaba una mezcla de dolor, agonía, odio. Su cara se veía bastante real, ni siquiera parecía ser de madera. Casi me imaginé que al tocarla sentiría su piel al tacto. Sin embargo, al mirarle a los ojos, sentí que podía perderme ahí. Casi podría robarme el alma. Y es que aunque aquel Cristo no tenía ojos, sé que sonará absurdo, pero sentía que me miraba. De seguir contemplando, un aire helado comenzó a entrar por el costado de la cortina que servía de entrada. El aire que venía desde afuera de la casa hacía agitar las ventanas violentamente. Sabía que la tía dormía y que la casa había estado en completo silencio, pero hasta pareciera
que por el simple hecho de haber entrado a aquella habitación, es como si algo se hubiera despertado. No sé si el mal o simplemente las energías que habían estado en presencia de mi tía y de aquella señora que la visitó. Volví a cubrir ese Cristo. Ya había obtenido lo que necesitaba, simplemente saciar mi curiosidad. Yendo de regreso al sofá donde iba a dormir, me quedé pensando en la petición tan extraña que le habían hecho al Cristo. La vida del señor Arteaga, aquel esposo de la mujer, iba a ser entregada. ¿Sería cierto o no? Pues eso simplemente era cosa de tiempo para averiguarlo. Me quedé profundamente dormido. Me costó un poco, pero lo logré de cansancio. Y la noche transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Sentí que no duró nada. Y en fin, tenía que pasar un par de días más en casa de mi tía Margarita. Así que tenía que adaptarme a su extraña manera de vivir. Aquel día transcurrió normal. Solamente hubo una visita más, que entró con mi tía a aquel cuarto. Como aún era de día, mi tía me pidió que saliera de la casa, y le obedecí claramente. No sé qué tanto habrá pasado ahí dentro, pero me imaginé que iban a hacer algún tipo de petición a aquel extraño Cristo. ¿Qué tipo de milagros hacía? ¿Qué tipo de peticiones cumplía? ¿Cuál era el requisito para poder ser digno de pedir algo? Todas esas cosas daban vueltas en mi cabeza. Mientras esperaba afuera de la casa, miraba a la gente que pasaba, extrañado porque en aquel lugar no había mucho que hacer. Parecía desolado y alejado de la vida cotidiana. Pero fui extraído de mis pensamientos cuando de momento un hombre llegó corriendo, alertando de que había ocurrido una tragedia. A lo que comunicaba aquel extraño es que un hombre había sido encontrado sin vida en el río. Había perdido la vida ahogado, y aunque de verdad aquello me sorprendió, porque la gente de inmediato comenzó a correr. Tenían que ir a ver de quién se trataba. Lo que más de verdad me dejó sin palabras es que al no haber algo más interesante que hacer, me levanté y seguí a la multitud que iban a satisfacer su morbo. Y al llegar justo al río, me di cuenta de que aquel hombre se trataba específicamente del esposo de la mujer que la noche anterior había ido a buscar a mi tía Margarita. ¿Cómo había sido aquello posible? Una noche antes habían pedido por su muerte y esa misma tarde había sido encontrado sin vida. ¿Qué tan poderoso era aquel Cristo sin ojos que podía cumplir tal tipo de deseos? El miedo empezó a recorrerme el cuerpo en una forma de escalofríos. Se me enchinaba la piel de ver el cuerpo del hombre. Su carne estaba completamente hinchada, sus ojos botados. La expresión en su rostro era de terror, como si hubiera visto al mismo diablo antes de morir. Alguien ya había llamado también a la esposa, la cual llegó. Ni siquiera lloró la mujer. Es como si ya hubiera estado esperando aquello. Y con toda la frialdad del mundo, tomó al hombre de los brazos y lo arrastró fuera a donde estaba la tierra y algunas piedras. Uno de sus hijos se acercó. Aquel pequeño tendría unos 7 años y tampoco le lloró a la muerte de su padre. Aquel tipo debió ser un maldito bastardo para que ni siquiera las lágrimas de su familia le fueran dedicadas. Esa misma noche se efectuó un funeral para darle una despedida digna y católica al hombre. A la mañana siguiente lo enterraron, dejando atrás ese capítulo oscuro para aquella familia. La petición había sido cumplida. De verdad estaba muy pensativo. Jamás me imaginé que mi tía Margarita estuviera involucrada de verdad en esas cosas. Ya mucho se decía sobre ella, pero jamás pude pensar en que aquello fuera real. Decidí guardar silencio. Jamás le pedí a mi tía explicación sobre lo que estaba pasando, y mucho menos me iba a dejar evidenciar
sobre el aspecto de que había entrado a su habitación, justo donde tenía a aquel Cristo sin ojos. Aquello simplemente podría ponerme en riesgo. No sabía si al entender los secretos de mi tía, ella pudiera tomar venganza o algo parecido. La situación me generaba miedo, nervios, pero también me hacía pensar en las posibilidades de hacerle peticiones a aquel Cristo. Al día siguiente mis padres pasaron por mí y fuimos de regreso a casa. No vivíamos tan lejos de aquel lugar. Sin embargo, al regresar a mi vida cotidiana, había algo a lo que me tenía que enfrentar. Como después de días regresé a clases, estaba en la secundaria, durante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Había estado muy tranquilo, bueno, con excepción de lo que vivía en casa de la tía Margarita. Pero al regresar a clases, tuve que reencontrarme con una situación muy difícil. Y es que en la secundaria en la que estaba, justo en mi salón, había un joven que me hacía bullying. Lamentablemente yo no era uno de los chicos populares, sino todo lo contrario. Aquel compañero se llamaba Arturo. Era hijo de un hombre que se dedicaba a boxear. El padre de Arturo no había sido campeón ni nada, simplemente no era más que un vago más, pero había entrenado perfectamente a su hijo para convertirlo en una máquina de molestar, o mejor dicho, en una completa mierda. No solamente a mí me hacía la vida imposible, cada que pasaba cerca de él, con su mano me daba un golpe en la cabeza, me ponía apodos y me llegó a golpear en varias ocasiones, solamente por diversión. Estaba ya bastante cansado de Arturo, de todo lo que me hacía. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando aquel maldito infeliz, un día simplemente porque se le antojó, agarró a golpes al compañero más chaparrito del salón. Uriel era muy flaco e indefenso. No tenía cómo competir contra los golpes de Arturo, y el pobre quedó muy mal, tenía la cara ensangrentada. A Arturo lo suspendieron 3 días y mandaron llamar a sus papás. Sin embargo, estos nunca se presentaron. Aquello ya era suficiente, por eso es que tenía que tomar cartas en el asunto. Y aprovechando que aquel pariente de mi papá aún no se recuperaba, para un fin de semana que acudieron a visitarlo al hospital, de pasada me dejaron nuevamente con mi tía Margarita. Esto yo lo sugerí, fingí que me había sentido muy bien con ella, pero en realidad no se trataba de eso, sino pretendía hacer una petición a aquel Cristo sin ojos, a aquel que cumplía favores, sin importar qué tan oscuros y grotescos estos fueran. Para un viernes en la tarde, mis papás me dejaron en casa de mi tía Margarita y se fueron a visitar al pariente enfermo. Aquella noche mi tía recibió una visita. Como era de esperarse, me pidió que subiera, que me encerrara en el cuarto y que no anduviera de metiche. Después de un rato la visita se fue y supuse que se habían metido a hacer un ritual de brujería. Yo no tenía idea de cómo hacer aquello, pero, mientras tanto, sobre una papeleta, escribí el nombre de Arturo con todo y sus apellidos. Un poco más abajo, escribí una petición, en la cual le deseaba todo el mal, no importando que su vida se extinguiera, con tal de que pagara por todos los abusos que cometía conmigo y con los demás compañeros de la clase. Rato después que mi tía Margarita dejó la habitación junto con su visita, bajé nuevamente, y aquella ocasión por cortesía más que por gusto, me cené las extrañas comidas que me daba mi tía. Tampoco es que me quisiera matar con aquellos alimentos, pero sí tenía un estilo bastante peculiar para cocinar. Platicamos un rato de cosas bastante normales. Ya después mi tía, nuevamente con cansancio, se subió a descansar. Cuando vi que apagó las luces, me recosté un momento. Dejé un espacio de tiempo otra vez para que así, cuando estuviera seguro de que mi tía estaba dormida, entraría de nuevo al cuarto
justo a donde estaba aquel Cristo sin ojos. Llegado el momento, me quité los zapatos y de esta manera caminé sin hacer ruido. Moví la cortina de la habitación y nuevamente entré. Encendí la luz y también una veladora. La coloqué a los pies de aquel Cristo, el cual lentamente fui destapando. Sobre la repisa donde descansaban sus pies, puse aquella nota en la cual estaba escrito el nombre de Arturo y también la petición en la cual yo pedía venganza. Pedía que si era necesario su vida se extinguiera, pues entonces así debía ser. Todo con tal de llevar tranquilidad a mi vida y a la de otras personas. Sé que parecerá algo drástico, pero tomé aquella decisión después de haber pensado que una persona como Arturo jamás en la vida se iba a corregir. Ahorita quizás nos golpeaba a nosotros que éramos niños. El día de mañana seguramente abusaría de su esposa, de sus hijos, los golpearía y les haría vivir un infierno. Por eso es que creí que estaba creando justicia por adelantado para muchas personas en la vida de aquel sujeto. Después de colocar la papeleta a los pies del Cristo sin ojos, me quedé viendo a sus cuencas. Empecé a hablarle, a suplicarle que por favor me ayudara. Le hice saber que yo no tenía conocimiento sobre rituales de brujería, pero le pedía que me escuchara, que mi petición estaba hecha desde el corazón. Después de un momento de estar ahí, susurrando mis plegarias, decidí retirarme. Tomé la papeleta en mis manos. En fin, que la petición ya estaba hecha, y si aquel Cristo era tan poderoso, seguramente había entendido mi mensaje, mi petición. Regresé a descansar. Bueno, a intentarlo, porque aquella noche un extraño escalofrío me invadía. Es como si una presencia estuviera cerca de mí, porque incluso hasta escuché pasos que iban de la cocina a la sala y de la sala al cuarto. Una presencia invisible estaba ahí y me imaginé con esto que todo lo que había pedido había sido escuchado, que seguramente aquella extraña deidad estaba de mi lado y me estaba dando a entender que su poder era real y que lo que había pedido se cumpliría. Me imaginé que aquel Cristo abogaba por las causas justas, por ello sabía que había sido escuchado. Por fin me quedé dormido. Al despertar, mi tía ya estaba cocinando el desayuno y me levanté para lavarme los dientes, hacerme una ducha rápido y ponerme a almorzar con ella, pues ese día por la tarde mis papás pasarían de regreso por mí. Ya estando de regreso en la ciudad, pasaron un par de días. Todo iba normal. Estando en la escuela, los abusos de Arturo seguían. A mí llegó a molestarme varias veces y eso me daba mucho coraje. Me preguntaba cómo es que aún seguía vivo, porque si a aquel hombre, al primero que vi morir, el Cristo lo había acabado de un día para otro, porque con Arturo estaba tardando tanto. Pensé que había hecho algo mal, que quizá mi ritual no había funcionado, o que quizá simplemente yo no tenía el poder de ser escuchado. Mi ánimo había caído. Sabía que mi vida estaba condenada a ser molestado, a ser inferior y prácticamente aplastado. Pasaron un par de días más y para un día lunes, muy temprano, en cuanto llegué a la escuela, vi que la maestra vestía completamente de negro. Aquello me llamó la atención porque ella vestía siempre en tonos muy coloridos. Cuando entré, la maestra pidió un momento para hablar. Nos reunió a todos los alumnos y nos dio un comunicado. En sus palabras, nos hizo saber que algo muy horrible había pasado. En ese momento no entendía lo que pasaba. Sin embargo, en cuanto se mencionó el nombre de Arturo, supe que ya estaba siendo una realidad, que mis plegarias habían sido escuchadas. La maestra nos dijo que nuestro compañero Arturo tristemente había fallecido, no de causas naturales, sino que había sido asesinado. Los puños y el odio de su padre, el resentimiento acumulado en estos,
acabaron con la vida de mi compañero. A Arturo su padre le puso una golpiza tan fuerte que terminaría matándolo en condiciones horribles y tristes, sobre todo dramáticas. No me sentí feliz por lo que estaba pasando. Sin embargo, sabía que aquello mucho se debía a mis peticiones. Sé que tomó tiempo, pero ocurrió, y aunque era lamentable la situación, también me generaba cierto alivio. Sabía que de esa forma había hecho justicia, había actuado de una forma en la cual estaba ayudando a otros también. En ese momento entendí el poder del Cristo sin ojos. Sabía que aquello era un tema muy serio, algo que no se tomaba a la ligera. Me preguntaba cómo es que mi tía había conseguido aquello, quién le había enseñado el poder de aquel objeto, y sobre todo, de dónde provenía la fuerza y cómo es que el Cristo podía cumplir tales cosas. Seguramente una fuerza oscura y demoníaca estaba detrás de todo eso, pero no quería averiguarlo. Estaba necesitado de alejarme de todo lo que tuviera que ver con ese Cristo sin ojos. Llevé una extraña culpa en mis espaldas por la muerte de Arturo. Al principio no lo comprendí, pero después, cuando entendí que había intercedido en la vida de alguien que había sido víctima de violencia, Arturo simplemente hacía lo que aprendió de su casa, a brindar sufrimiento, dolor. Él sufrió eso de parte de su padre, quien ya estaba purgando una condena en la cárcel. Bien dicen que la violencia solo trae violencia, y Arturo y su padre eran un caso ejemplar. Lamentablemente no acabó bien todo aquello, y por mi parte, durante mucho tiempo y varios años, no quise visitar la casa de mi tía Margarita. No quería verla a los ojos, y mucho menos enfrentar la realidad de lo que había hecho usando el poder de aquel Cristo sin ojos. Ya pasados varios años, no pude entrar a la universidad. No tenía el dinero para hacerlo, así que entré a trabajar. Conseguí empleo en un almacén de mercancías, abarrotes y demás cosas. Y en ese lugar conocí a una cajera, Mariana, una chica muy bonita, muy especial, la mujer ideal para mí, de la cual inevitablemente me terminé enamorando. Para mi mala suerte, Mariana no era una mujer completamente libre. Ella no era casada ni tenía novio. Sin embargo, el gerente de aquella empresa en la que trabajaba estaba tratando de conquistarla. La acosaba y le hacía regalos. Y el problema no era ese, sino que el tipo era casado. Ya era de avanzada edad, tendría unos 50 años, a comparación de Mariana, que tenía 22. La diferencia era mucha, y era evidente que aquel gerente, el señor Martínez, simplemente quería a Mariana como su amante, para usarla, para gozarla y después desecharla. Mariana era una chica noble, no estaba cediendo a los caprichos de aquel tipo, y por esto es que el señor Martínez estaba enfurecido, al grado que decidió despedirla. El día que decidió hacerlo, llamó a su oficina a Mariana. Estuvieron ahí encerrados y de pronto solamente se escucharon gritos, una pelea que aparentemente llegó al plano físico, a los golpes. De pronto nomás vi cómo Mariana salió corriendo. Traía la blusa rota, el rímel y el lápiz labial, todo embarrado en la cara. Me imaginé de inmediato que aquel tipo había intentado abusar de Mariana con tal de dejarla en su puesto de trabajo. El señor Martínez manejó otra versión. Él dijo que Mariana se le insinuó con tal de querer conservar su trabajo, pero él simplemente forcejeó para quitársela de encima. Nadie podía creer esa versión. Sin embargo, eso no los dijo a los empleados. Las autoridades no intervinieron. Mariana no puso denuncia ni nada. Ella simplemente desapareció. Aquello me enfureció bastante. Tenía mucho coraje contra el señor Martínez, sobre todo porque Mariana había desaparecido de mi vida. Ya no tenía oportunidad de conquistarla, de hacerle saber de mi amor, de todo lo que sentía por ella. Para aquellas fechas, coincidió que tristemente
Mi tía Margarita estaba muy enferma. Algo le había pasado. Nadie sabía qué. Ella se negaba a recibir atenciones médicas, pues tenía sus creencias. Como era de esperarse, mis papás y yo fuimos a visitarla. Al principio no quería ir, pero después, cuando me puse a pensar en la posibilidad de pedir algo más a aquel Cristo sin ojos, fue cuando entendí que tenía que ir. Al llegar a la casa de mi tía Margarita, ésta se encontraba postrada en la cama, muy enferma y con fiebre. Nos dijo que le había atacado una enfermedad, algún tipo de virus, que ya en algún momento se sanaría, pero por el momento tenía que pasar por todo aquello. Había que sufrir un poco antes de poder recuperarse. Estuve ayudándole en la limpieza a mi tía, ustedes ya saben, con una doble intención. Aparte de ayudarla porque sí le tenía aprecio, sabía que así sería mi oportunidad para hacer nuevamente un par de peticiones. Mientras que mis papás estaban en el cuarto de mi tía Margarita, yo me puse a barrer. En eso aproveché para entrar a aquel cuarto, donde se encontraba el Cristo sin ojos. Rápido le prendí una veladora, lo descubrí y ahí puse un par de papeletas. En una, pedía para que el señor Martínez simplemente pagara. No era necesario que muriera, simplemente que sufriera, porque era un maldito bastardo que estaba aprovechándose de su poder para abusar de mujeres inocentes. En la otra, aunque sé que puede ser un tanto extraño que lo diga así, pero hice una petición para que Mariana se enamorara de mí. Lo pedí con todo el corazón. Mariana era la mujer que yo siempre había buscado, con la cual quería ser feliz. Entendía que el amor forzado no era ideal, no era real, pero yo estaba encaprichado, obsesionado. Me sentía miserable de pedirlo, pero realmente lo quería. Dejé las dos papeletas un momento, me arrodillé ante aquel Cristo, lo miré a sus cuencas vacías, me perdí en estas y sentí incluso que parte de mi alma se perdió ahí dentro. Después de saber que era el tiempo suficiente, me levanté, tomé las papeletas y seguí haciendo la limpieza. Confiaba en que aquel Cristo me cumpliría mis deseos. Solo sería cuestión de paciencia. Después de aquellos días de estar ahí cerca de mi tía Margarita, ella se fue recuperando. Estoy seguro que hizo peticiones a su Cristo para que éste le ayudara a recuperar la salud. Mi tía era fuerte, además era poderosa. Además dicen que hierba mala nunca muere, y mi tía era hierba de las peores, así que la larga vida le aguardaba. Ya estando de regreso en la ciudad, todo transcurría normal. Yo seguía en mi trabajo en el almacén. Extrañaba bastante la presencia de Mariana. Sin embargo, así como desapareció, de repente regresó. Debo contarles que en el almacén en el que trabajaba era bastante concurrido. Sin embargo, como en todos los negocios, tenía que aparecer la competencia. Justo enfrente abrieron otro almacén de mercancías, con mejores precios y mejor surtido. Evidentemente, esta competencia iba a representar algo muy fuerte, sobre todo en contra del señor Martínez y su negocio. La clientela, como era de esperarse, empezó a frecuentar más aquel negocio. Era evidente, se veía mucho más moderno, mejor armado. La atención era mejor, sobre todo porque entre sus empleados se encontraba ni más ni menos que Mariana. Ella había encontrado trabajo nuevamente como cajera en aquella tienda que era la competencia del señor Martínez. Me dio mucho gusto ir a verla, a saludarla. Y a partir de ahí empezamos a entablar una amistad. Empezamos a ir al cine, a tomar el café. Sabía que la brujería del Cristo Negro estaba funcionando, porque Mariana me miraba con ojos de amor y yo no iba a desaprovechar. Por eso es que, al robarle un beso tan tierno, le pedí que fuera mi novia. Mariana aceptó y ahí comenzó una bonita relación. Con ella conocí por primera vez el amor, la pasión de estar con una mujer en la cama, sobre todo con la mujer amada.
Era la primera a la que había probado y ya no quería conocer más mujeres. A la par que nuestro amor iba creciendo más y más, debo decirles que el negocio del señor Martínez iba en picada. Era inevitable que se iría a la quiebra, y de verdad que ese momento llegó. El señor Martínez terminó perdiéndolo todo con el banco. Él pidió préstamos y demás, cosa que lo llevó completamente a la quiebra, a la ruina. Aquel hombre se sabe que terminó completamente en la calle, no porque solo perdió el negocio, sino también su hogar. Su mujer le descubrió algunas infidelidades y lo terminó dejando en la calle. La señora se quedó con la casa y con algo de dinero, y el señor Martínez terminó prácticamente vendiendo cosas en la calle. Con aquello había comprobado de que la brujería y el Cristo negro eran reales y que había cumplido mis peticiones. Me había escuchado, seguramente porque hablé con el corazón y mis intenciones no eran malas. Al año me casé con Mariana, muy feliz en una boda tranquila y pequeña. Al haber cerrado el señor Martínez, yo pedí trabajo justo donde trabajaba Mariana. Ahí me dieron el mismo puesto que tenía con el señor Martínez, y de este modo, trabajando a la par con mi esposa, fuimos levantando un pequeño hogar. Empezamos a vivir una vida feliz, y yo me sentía muy contento. Estaba agradecido con aquel Cristo por los favores que me había realizado. Jamás en la vida pensé que aquellos favores pudieran llegar a tener un precio, y sobre todo que fuera muy alto lo que se tenía que pagar. Fue para un momento en que mi esposa Mariana me hizo saber que estaba embarazada, que la mayor felicidad llegó a mi ser. Me iluminé de una manera que jamás antes lo había imaginado. Sentí que había obtenido todo lo mejor de la vida, y por ello es que tuve que cambiar mi rol de trabajo. En aquella misma empresa de mercancías, estaban solicitando un chofer, el cual se encargaba de llevar de ciudad a ciudad mercancías en un pequeño camión. Yo sabía manejar bastante bien, y por eso es que me ofrecí, pues la paga era prácticamente 4 veces mayor a lo que ganaba estando ahí en la tienda acomodando cosas. Aquello evidentemente representaba el sacrificar el tiempo de calidad con mi esposa. Sin embargo, con la llegada del bebé, el dinero me vendría bastante bien, me ayudaría a solventar los gastos y a que estuviéramos tranquilos sobre todo. Comencé con aquellas labores, todo iba bien, sin embargo era bastante cansado, pero valía la pena. La fuerza que me daba el saber que sería papá era infinita. Por más que me cansaba, siempre podía seguir trabajando. Pero fue para una ocasión que de ir en la carretera, conduciendo aquel camión. Era un día lluvioso, había muchísima neblina. Recuerdo que iba en un camino de doble sentido. Iba muy despacio, con mucho cuidado porque la neblina entorpecía la visión. Apagué la música que llevaba puesta y todos mis sentidos estaban concentrados completamente en la conducción. De ir en mi mejor estado de alerta, de pronto, entre la neblina que había frente de mí, lo único que recuerdo es que de pronto tenía la imagen de otro camión justo enfrente mío. No pude hacer nada, no me dio tiempo de hacer una maniobra para esquivar, cuando de pronto solo escuché un fuerte estruendo. Aquel camión me impactó de lleno, de frente y a una gran velocidad, de forma que perdí completamente la conciencia. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando desperté, me encontraba en la habitación de un hospital. Escuchaba la voz de mi mamá y de mi papá, pero mi mamá lloraba. Yo no sabía por qué, pero recuerdo que tenía vendados los ojos, también parte de la cara. Tenía algunas fracturas en el cuerpo y no podía ver nada por lo mismo. Mis ojos estaban cubiertos por el vendaje. La desesperación me invadió al instante y empecé a preguntar qué estaba ocurriendo. Mi papá se acercó a mí, me puso la mano suavemente sobre el hombro y empezó a explicarme lo del accidente. Me dijo que el otro chofer se murió, pues tras el impacto, su camión terminó cayendo a un pequeño barranco. No hubo modo de rescatarlo con vida. Sin embargo, mi condición
era lo que le preocupaba en ese momento. Mi padre me hizo saber que tras el impacto, mi camión también se volteó. Por eso es que había recibido esas fracturas. Sin embargo, algo que también era muy delicado es que de una forma muy extraña, el cristal del parabrisas del camión, con el fuerte impacto, terminaría fragmentándose en miles de partes. Varias de estas terminarían incrustándose en mi cara, sobre todo en mis ojos. Me dijo mi padre que cuando llegué al hospital, los médicos me extrajeron 2 fragmentos de vidrio, los cuales prácticamente atravesaron mis ojos, y que más allá de haber perdido la vista, prácticamente mis globos oculares tuvieron que ser extraídos. No podía creer lo que me decían. Se me rompió el corazón al instante. Sentí que mi vida estaba acabada, y en efecto, eso iba a ser mi realidad. Mi esposa Mariana estuvo al pendiente de todo lo que me ocurría. Ella estaba muy triste y devastada, sobre todo por la situación que vivíamos. Íbamos a ser padres, y mi apoyo como esposo era necesario. Era vital el dinero que yo llevaba, y el cual ya no iba a poder entregar a las manos de mi mujer. Mi recuperación fue lenta, y no diría que efectiva o satisfactoria, porque al final, aunque recuperé la movilidad de mi cuerpo, mi visión ya no tenía modo de percibir la realidad, de poderme desplazar tranquilamente a cualquier lugar. Ya no pude trabajar, y con el tiempo me convertí en un estorbo más para Mariana. Ella tenía que doblar turnos, y yo no tenía modo de cuidar a mi bebé. Mi mamá me ayudó, sin embargo, Mariana terminaría perdiendo la paciencia. Ella me dijo que no podía continuar conmigo, que ella necesitaba a un hombre entero, alguien que pudiera ayudarle, protegerla. Y ese hombre ya no era yo. Me dolió el día que mi madre tuvo que recibirme en la casa, pues mi esposa me corrió. Me pateó como a un perro de la calle. Ahí me di cuenta de que un hombre puede amar mucho a una mujer, puede estar con ella en cualquier condición. Sin embargo, cuando es al revés, cuando el hombre deja de proveer, simplemente lo hacen a un lado. Para nosotros los hombres no existe un amor incondicional. Siempre tenemos que dar algo a cambio. De lo contrario, somos inútiles e inservibles. Hasta el día de hoy, que han pasado varios años, sencillamente mi vida es una miseria, y la condición en la que vivo, no sé por qué, pero jamás la había relacionado con algo. ¿Acaso no le suena aquel Cristo sin ojos, el que tenía las cuencas vacías? Qué extraño que haya terminado como él, pero fue alguien quien vino a platicar conmigo sobre ese tema. Así es, fue mi tía Margarita. Un día, estando en mi casa, desolado, triste y completamente marginado, solo escuché los pasos de mi tía que entró a mi habitación. Ella me saludó, me tomó de la mano, pero me sacudió completamente lo que me dijo. Me da mucha tristeza lo que te pasó, Marcos. Tú creíste que no me iba a dar cuenta. Anduviste de metiche con el Cristo. ¿Cómo se te ocurrió pedirle favores? ¿Acaso jamás pensaste en que por cada favor tenías que hacerle una ofrenda? ¿Verdad que estas ofrendas jamás existieron de tu parte? Pues ahí está, mira. Al final terminaste pagando. Y di que te salió barato. Estoy seguro de que, incluso ante la situación, mi Cristito te tuvo piedad. Por eso es que no te arrebató de la vida. Sin embargo, creo que a veces el estar incapacitado para vivir una vida digna es mucho peor que la muerte. Me imagino que la condición que tienes es un castigo que te mandó. Perdóname por no poder interceder. En su momento yo ya sabía lo que estabas haciendo, porque mi Cristito me lo dijo en sueños. Sin embargo, tenía impedido intervenir, porque entonces yo también terminaría pagando, Marcos. Lamentablemente, por curioso acabaste así. Mira nomás. Nomás venía a aclararte estas cosas, a decirte que pues voy a venir de vez en cuando a visitarte, a hacerte compañía. Lo mínimo que puedo hacer es que tu pesar sea más ligero. En fin, que nos queda una larga vida todavía, mi muchacho. Pero pues ni modo, allá veremos cómo le salimos adelante.
Aquella tarde, estando platicando con mi tía Margarita, entendí que había hecho todo mal, todo por andar de entrometido en los temas prohibidos. En ese instante, mientras mi tía se marchó, jamás me imaginé todas las cosas que la vida aún tenía por darme, todo lo que me aguardaba y todo lo que estaba por comenzar. Continuará.